Vamos a ver en este vídeo la introducción al tema 19 de los vectores y a la última parte de este tema. El tema de los vectores lo podemos dividir en cuatro puntos, en cuatro partes. La primera parte es introducción a los vectores, sus características, las coordenadas, los tipos de vectores. La segunda parte será las operaciones con vectores, suma, rectas, multiplicación. La tercera parte, que es la parte más abstracta o un poquito más difícil, es la de combinaciones lineales, el concepto de base, la dependencia o independencia lineal. Y la cuarta parte es sobre el producto escalar. Entonces, en este vídeo vamos a ver las partes 1, 2 y 4, porque la parte 3, que es la de combinaciones lineales, la tenéis en otro vídeo diferente. Entonces, empezamos con la introducción a los vectores, esta primera parte. ¿Qué son los vectores? Los vectores son segmentos que van desde un punto inicial, que es el origen, hasta un punto final, que es el extremo, el punto final, A, B. La forma de representar matemáticamente un vector sería, en este caso, decir A, B y una flecha encima, desde el primer punto hasta el punto final. ¿Vale? Ahora lo veremos. Cuatro elementos de un vector. La dirección de un vector es la dirección de la recta. ¿Vale? Si esto fuese una recta, pues la recta en la que está colocada el vector es la dirección. El sentido es si el vector va en un sentido, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Sobre la dirección que es la recta, puedo tener dos sentidos, o un sentido u otro. El sentido del vector, si yo tengo el vector AB, es un vector que empieza en A y termina en B, ¿vale? El sentido va desde A hasta B, desde A hasta B. Y el módulo de un vector, que es el tamaño del vector, la longitud del segmento AB. El módulo se representa con dos barras y el vector dentro. Como es un tamaño, el módulo de un vector siempre va a ser positivo o cero, pero si es cero no hay vector. No puede ser negativo el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Si tuviese aquí eh, vale, no lo tengo por aquí, pero si tuviese aquí un eje X y un eje Y si yo aplico a un triángulo que se forma el teorema de Pitágoras, puedo demostrar muy fácilmente la formulita del módulo del vector. Si yo tengo que el vector U tiene de componentes U1 y U2, coordenada X, coordenada Y, pues es muy fácil demostrar con Pitágoras que la fórmula del módulo de un vector es la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Mucho cuidado que si una de las componentes es negativa, al elevarlo al cuadrado se convertirá en positiva. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es, vamos a ver, esto está mal, aquí un fallo, ¿vale? Esto es 2 4 y aquí aparece 3 4, sería 2 y 4. Pero lo importante es que si esto fuese, por ejemplo, menos 4, al estar aquí menos 4 al cuadrado, se convertiría en positivo. Nunca habrá aquí un signo negativo, nunca. Siempre será algo positivo más algo positivo, porque la raíz tiene que salir de un número positivo para que el módulo, el tamaño, sea positivo. Bien, dirección, sentido y módulo. ¿Cómo calcular el módulo si lo que yo tengo son dos puntos que forman un vector? Es decir, no tengo el vector, no tengo las componentes, las coordenadas del vector, sino que tengo los dos puntos que van a formar el vector. Por ejemplo, si tengo el punto A y el punto B, pues
Si yo tengo el punto A y el punto B, puedo formar primero el vector y para formar un vector entre dos puntos, lo que hay que hacer, importante, es restar las coordenadas finales menos iniciales. El punto A es el punto inicial. El punto B es el extremo, el punto final. Pues el vector AB sería menos 3, la componente X, menos 3 menos 2, coma, y ahora la componente Y, 2 menos 1. Es decir, sería menos 3 menos 2 es menos 5, 2 menos 1, 1. El vector AB sería el menos 5, 1. Menos 5, 1. Y a ese vector menos 5, 1, pues si le aplico el módulo será la raíz de menos 5 al cuadrado, que es 25, más 1 al cuadrado, que es 1. 25 más 1, 26. Raíz de 26. Otra forma es como está hecho aquí, directamente con las coordenadas del punto A y el punto B, pues puedo directamente escribir en una fórmula la raíz de x2 menos x1 al cuadrado, porque eso es la componente x del vector, x2 menos x1, más y2 menos y1. Yo creo que así es más largo y más tonto. Simplemente si tuvieseis dos puntos, formar el vector restando las componentes finales menos iniciales, ¿vale? En este caso sería menos 5 y 1, y a esas componentes le aplicáis el módulo. Bien. ¿Vale? Esto es lo que está dicho aquí. Si tengo dos puntos, pues para formar el vector es coordenada final menos inicial. 5 menos 2 y 7 menos 2. ¿Vale? Y se forma el vector a partir de sus puntos. Vale, pues hemos visto características básicas de un vector. Ahora, tipos de vectores. Vamos a ver diferentes tipos de vectores. Los tres primeros son un poquito abstractos o raros, pero vamos a ver que es fácil. Primero, vector equipolente. Cuando dos vectores son equipolentes, cuando tienen mismo módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, estos tres vectores tienen el mismo tamaño, mismo módulo, la misma dirección porque la recta en la que están son las mismas porque son paralelas, ¿vale? No tiene que ser exactamente la misma recta, puede ser paralela y tienen el mismo sentido. Pues podemos decir que estos tres vectores son equipolentes. Vectores libres va a ser el conjunto de todos los vectores equipolentes. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto de vectores equipolentes, pues eso, la idea de ese vector es lo que llamamos vector libre. ¿Vale? Entonces, se define el vector libre como el conjunto de los vectores equipolentes. Todos los vectores libres, es decir, los vectores equipolentes que forman el vector libre, tienen obviamente, porque son equipolentes, mismo módulo, dirección y sentido. Es decir, el vector libre es como el representante de todos los vectores equipolentes. El vector U sería el vector libre de estos vectores equipolentes. El vector W sería el vector libre de estos vectores equipolentes y así. Es como la idea de ese conjunto. Y ahora se matiza o se detalla y se define como el vector fijo como el representante del vector libre. Es decir, es coger uno de esos vectores equipolentes, que su conjunto es el vector libre y decir que el vector
fijo, pues va a ser pues uno de esos vectores. Los vectores fijos tienen mismo módulo, misma dirección, mismo sentido y mismo origen. Si yo cojo un vector fijo de aquí, de este conjunto, de este vector libre, pues si yo cojo uno y cojo otro, básicamente tendrían que ser los mismos vectores, porque tienen mismo módulo, dirección, sentido y origen. Estos tres vectores son un poco confusos porque son muy parecidos y es simplemente un detalle técnico, ¿vale? Si a vosotros os preguntan qué es un vector libre, pues decís que son el conjunto de los vectores equivalentes, es decir, vectores que tienen mismo módulo, dirección y sentido, ¿vale? Quedaros con esa idea. Ahora, más fáciles, vectores opuestos. Si yo tengo el vector AB, el vector opuesto es un vector que tiene mismo módulo, misma dirección, es decir, misma recta, pero sentido contrario. Sería como multiplicar por -1 las coordenadas del vector AB. Vector unitario. Importante. Un vector unitario es un vector que tiene módulo 1, ¿vale? Módulo la unidad, por eso se llama unitario. Entonces, la idea es que si yo tengo un vector v que no tiene módulo 1, por ejemplo, y quiero conseguir un vector unitario a v, ¿vale? Imaginaos que tengo un vector v así grande, de módulo 3, pues un vector unitario de v sería un vector que va en la misma dirección y sentido de v, pero con módulo 1. Voy a dibujarlo rápidamente para que se entienda esto bien. Si yo tuviese aquí, tengo un vector, por ejemplo, v, ¿vale? Imaginaos que el módulo de v es, me lo invento, módulo de v es 5, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo quiero un vector unitario de v, un vector unitario de v es un vector que va en la misma dirección, paralelo, y en el mismo sentido que v, pero el módulo será 1, ¿vale? El tamaño es 1. Este vector es un vector unitario, lo vamos a escribir así, u de unitario de v. El vector u es el vector unitario de v, que tiene módulo 1. ¿Cómo calculo un vector unitario de v? Pues lo que hay que hacer es aplicar una formulita que es lógica y es dividir el vector v entre su módulo. Si yo divido el vector v entre su módulo, lo que tengo es un vector unitario de v, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el vector entero entre su cantidad, entre su longitud. Pues eso será de longitud 1. Por ejemplo, si v fuese, vamos a ver, vector unitario, si esto es 5, vamos a pensarlo, vale. Si esto tuviese de coordenadas, por ejemplo, 3 y 4, vamos a ver, vale. Si el vector v tiene coordenadas 3 y 4, su módulo es 5, porque la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es raíz de 25, que es 5, pues el vector unitario sería decir vector v 3, 4 entre módulo que es 5. Es decir, esto sería lo mismo que decir 3 entre 5, 4 entre 5.
Este vector es un vector unitario, dv. ¿Cómo demostramos que es unitario? Pues si le queréis calcular el módulo a estas coordenadas, sería la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si lo hacéis, eso va a salir 1. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es la forma de calcular vectores unitarios. ¿Vale? Aquí está la formulita. Si quiero un vector unitario de v, pues divido v entre módulo de u. Este vector es un vector que se utiliza en física cuando tenemos un sistema de referencia, ¿vale? Es simplemente vector posición que va desde un origen hasta la posición de un punto P, ¿vale? No es importante para nosotros ahora. Vector nulo es un vector que tiene módulo 0 y cualquier dirección. Pues un vector nulo es el que no tiene módulo porque su módulo es nulo. No lo vamos a utilizar prácticamente, solo quiero que sepáis que existe. La forma de representar el vector nulo es decir que tengo 0 y le pongo una flechita, ¿vale? Esto no lo vamos a ver en estos temas, pero simplemente saber que existe. Y dos vectores importantes, vector ortogonal, vector ortonormal. Ortogonal en matemáticas es sinónimo de perpendicular. Dos vectores son ortogonales o perpendiculares, pues cuando forman 90 grados. Esto va a tener una consecuencia que lo veremos ahora y es que son ortogonales cuando el producto escalar es cero. ¿Vale? Eso lo veremos ahora. ¿Cuándo dos vectores son ortonormales? Cuando son perpendiculares, cuando son ortogonales y cuando los dos vectores son unitarios, es decir, tienen módulo 1, ¿vale? Por ejemplo, este vector y este vector tienen módulo 1 y son perpendiculares, pues decimos que son ortonormales. Bien, esto la primera parte del tema, vamos a la segunda, que es más fácil. Operaciones con vectores, suma de vectores, resta de vectores. Sumar varios vectores es sumar las coordenadas de esos vectores, ¿vale? Eso es facilito. Por ejemplo, si yo tuviese el vector u, que es 1, 2, y tengo el vector v, que es 3, 4, pues puedo decir que u más v es igual a, sumo las coordenadas x, 1 más 3 es 4 y 2 más 4, que es 6. Y si quiero hacer la resta, por ejemplo, u menos v, esto es, pues, restar u menos v. 1 menos 3 es menos 2, 2 menos 4, menos 2. ¿Vale? Simplemente es sumar o restar las coordenadas x. Y si yo quisiera hacer la multiplicación de un vector por un escalar es un número, ¿vale? Tenemos vectores y escalares. Los vectores son estos, los escalares son números. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, 3 por u, lo que hay que hacer es multiplicar por 3 las coordenadas. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. ¿Vale? Esto es analíticamente. Gráficamente podemos ver cómo es la suma y la resta y la multiplicación de vectores. Para esto hay que utilizar una regla que vimos el año pasado, que es la regla del paralelogramo.
Por ejemplo, me lo invento. Si tengo el vector u y tengo el vector v, si yo quiero hacer gráficamente el vector u más v, lo que tengo que hacer es hacer las paralelas de este vector. Por ejemplo, este vector de abajo lo pongo arriba, así, y este vector v lo subo aquí, ¿vale? Y formo el paralelogramo. Y ahora, esto que está aquí, desde el principio hasta el final, es el vector u más v, es la suma, ¿vale? Coincide eso, lo podéis comprobar con un ejemplo si queréis. Eso es el vector u más v. Y si quisiera hacer u menos v, lo que hay que hacer es unir el vector final, el que tiene el menos, es decir, tengo que unir v, lo uno con u. V, el final, el que tiene el menos, lo uno con u. Por tanto, 1v con u y me queda, eso está, no está muy recto, pero me entendéis, eso es u menos v, ¿vale? Unimos el final, el que tiene el signo negativo, con el anterior, u menos v. Bien, esto no lo vamos a utilizar en los ejercicios prácticamente, pero bueno, es bueno que lo sepáis. Y gráficamente, si yo lo multiplico, si esto es el vector u y lo multiplico por 3, por ejemplo aquí lo he multiplicado por 3, lo que hago es aumentar su módulo 3 veces. Eso sería 3u. Si estuviese multiplicado por un signo negativo, cambiaría el sentido hacia abajo. ¿Vale? Bien. Todo esto lo tenéis explicado aquí más o menos, aunque la regla del paralelogramo aquí se explica un poquito diferente. Pero bueno, tenéis u más v, la resta de vectores y la multiplicación por un número. Aquí tenéis más ejemplos hechos. Es importante sobre todo que sepáis hacer los cálculos numéricos. Bien, pues esto sería la segunda parte del tema. La tercera parte del tema, ya he dicho antes que lo tenéis en otro vídeo. Y vamos a ver la cuarta parte del tema, la del producto escalar. Acabamos de ver tres operaciones con vectores: sumar dos vectores, restar tres vectores, multiplicar un vector por un número. No hemos visto la operación de multiplicar dos vectores. Esta operación de multiplicar dos vectores la vamos a ver ahora, que es un poquito más difícil o diferente. La operación de multiplicar dos vectores se llama producto escalar. Se llama producto escalar porque estoy multiplicando dos vectores, y eso es un producto, y se llama escalar porque el resultado del producto de la multiplicación es un escalar, es un número, ¿vale? El resultado es un número. Por eso se llama producto escalar. El producto escalar de dos vectores es un número real, ¿vale? Para calcular el producto escalar, la multiplicación de dos vectores, tenemos dos fórmulas. Una fórmula donde aparecen los módulos y el ángulo entre los vectores. Es decir, que si yo tuviese el vector u y el vector v, estos vectores forman un ángulo alfa, pues una fórmula es que
U por V es el módulo de U por módulo de V por el coseno de alfa. Aquí tenéis un ejemplo. El resultado del producto escalar es un número, es un escalar. Ese número puede ser positivo, negativo o cero. ¿Vale? Aquí tenéis los vectores con las coordenadas, se calcula el módulo, coordenadas, se calcula el módulo y se hace. Pero hay otra fórmula del producto escalar y es no utilizando los módulos ni el ángulo, sino utilizando las coordenadas de los vectores u y v. Y lo que hay que hacer es multiplicar las coordenadas x con las x, sumar las y con las y. Es decir, muy fácil, si tengo que u es 3, 0 y v es 5, 5, pues sería 3 por 5 más 0 por 5. 3 por 5 más 0 por 5. Y eso sale 15. Sale, como son los mismos vectores que antes, pues el mismo resultado, obviamente. ¿Qué fórmula utilizaremos? ¿Esta o esta? Dependerá del ejercicio o dependerá de los datos que tengamos, pero las dos se pueden utilizar. Si tengo el ángulo, utilizaré esta, si no tengo el ángulo, utilizaré esta. El producto escalar tiene dos aplicaciones importantes. Si yo tengo dos vectores, u y v, y no tengo el ángulo, puedo usar esas fórmulas para calcular el ángulo entre los dos vectores. ¿Por qué? Porque si yo tengo u y v, yo puedo calcular su producto escalar, puedo calcular sus módulos con la fórmula del módulo y puedo despejar el coseno de alfa para calcular el ángulo de los dos vectores. Es decir, coseno de alfa sería u por v dividido entre módulo de u por módulo de v. Eso es lo que está aquí. Está un poco feo, pero coseno de alfa sería lo de arriba, que es u por v, dividido entre los módulos. ¿Vale? Calcularíais así el coseno de alfa y ahora, si queremos calcular alfa, haríamos el arco coseno de esto, que sale 45 grados. Esto tendréis ejercicios para ver más ejemplos. Y ahora, hay otra aplicación que es la más importante del producto escalar y es encontrar un criterio para saber cuándo dos vectores son perpendiculares, cuándo dos vectores son ortogonales. Si son perpendiculares, alfa es 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. 0 por esto y por esto es 0. Por tanto, conclusión, si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Eso lo tenemos por aquí. Dos vectores no nulos, normales, son perpendiculares si su producto escalar es 0. Si son perpendiculares, u por v es 0. Por tanto, en el ejemplo que hemos visto antes, u y v, salía que el producto escalar es 15. Pues 15 no es 0, así que u y v en ese caso no serían perpendiculares. ¿Vale? También veremos varios ejemplos de este tipo de ejercicios. Y por último, vamos a ver tres propiedades básicas del producto escalar. Es la propiedad conmutativa, u por v es lo mismo que v por u, lo podéis comprobar con un ejemplo, ¿vale? Es como decir 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿vale? El resultado es igual. Asociativa, si yo tengo un producto escalar u por v y lo multiplico por un número k, es lo mismo que hacer k por un vector y después eso lo multiplico escalarmente por v. Esta no la vamos a utilizar. No la vamos a utilizar.
Esta sí la utilizaremos, la distributiva. Si tengo u por v más w, es lo mismo que u por v más u por w. ¿Vale? Es como desarrollar el paréntesis. Esta propiedad y esta son importantes. Y una última, y es que si yo tengo un vector no nulo, el producto escalar de u por u, el vector por sí mismo, es mayor que cero. En concreto, si yo hiciese u por u, lo que tengo es que es igual a módulo de u por módulo de u, eso sería módulo de u al cuadrado, por el coseno de alfa. Si tengo dos vectores que son el mismo, dos vectores coincidentes, eso significa que el ángulo es 0 grados, no forman ningún ángulo. Lo dibujo aquí. Si yo tengo el vector u y tengo el vector u, que es el mismo, ¿vale? Es el mismo vector, pues el ángulo que forman es 0 grados, no forman ángulo. Así que diría que u por u es módulo de u por módulo de u por el coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. Por tanto, esto es igual a módulo de u al cuadrado. Este resultado es importante. Si yo hago el producto escalar de un vector por sí mismo, es el módulo al cuadrado. ¿Vale? Lo utilizaremos en un ejercicio. Bien, pues con esto tenemos el producto escalar. Cosas importantes de este tema. Este tema no suele tener muchos ejercicios en Maturita. Eh, Preguntas teóricas posibles, pues explicar qué es un vector, tipos de vectores, vector libre, qué son las componentes de un vector, qué es el módulo, vector opuesto, vector unitario, explicar el producto escalar, las fórmulas, ¿vale? Esto hay que saber explicarlo teóricamente y os mandaré una hoja de ejercicios con los ejercicios del año pasado para practicar, pero, repito, son ejercicios más o menos fáciles y sobre todo vamos a hacer un ejercicio que sí es interesante, es una demostración importante, que es este, ¿vale? Que ya os enviaré el ejercicio con la solución para que lo veáis. Así que básicamente este tema es practicar ejercicios del año pasado y sobre todo este ejercicio. Y una última cosa importante. A lo largo del tema hemos hablado de vectores en dos dimensiones, en el plano. Lo mismo que hemos utilizado para el plano, lo podríamos utilizar para el espacio. El espacio es utilizar tres dimensiones. Tres dimensiones significa que ahora tendré tres ejes, que los puedo colocar así, y estos son eje X, eje Y y eje Z. Entonces, esto lo digo porque veremos en el siguiente tema un ejercicio en el espacio. Yo podría dibujar un vector V en el espacio que tiene tres componentes, no dos. Por ejemplo, 2, 3 y 1.
¿vale? Esto es un vector en 3 dimensiones. Esto es la componente X, componente Y, componente Z. Si yo quisiera hacer el módulo de V, tengo que aplicar la misma fórmula, pero para 3 dimensiones. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, sumar las componentes al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y saldrá lo que sea. Entonces, lo mismo que hemos hecho para 2 dimensiones, se puede hacer para 3 dimensiones. Otro ejemplo, si tengo un punto A, 2, 0, 4 y un punto B, 3, 1 y menos 2 en 3 dimensiones, si yo quiero formar el vector AB, lo que tendría que hacer es pues, restar las coordenadas del punto final B menos las del A. Sería 3 menos 2 es 1, 1 menos 0 es 1, menos 2 menos 4 es menos 6. ¿Vale? Entonces, todo lo que hemos hecho para 2 dimensiones, para el plano, se puede hacer para el espacio en 3 dimensiones. No será algo que profundicemos mucho, pero lo digo porque sí veremos en el siguiente tema un ejercicio donde necesitaremos esto. Bueno, lo dejamos aquí, el tema. Tenéis estos dos vídeos, este y el del punto 3 de este tema. Tendréis ejercicios del año pasado resueltos y listo. Si tenéis cualquier duda, apuntadla y me preguntáis el próximo día.